¿Alguna vez te has preguntado por qué hay creyentes que comienzan su caminar espiritual con fuerza, pasión y entrega, pero con el tiempo se debilitan, retroceden o incluso abandonan la fe? ¿Por qué algunos permanecen firmes en medio de pruebas, ataques, confusión doctrinal y tiempos peligrosos, mientras otros se derrumban ante la primera tormenta? La respuesta no está en la suerte espiritual ni en la fuerza humana, sino en la profundidad del fundamento sobre el cual cada uno ha edificado su vida. El libro de Judas es uno de los textos más cortos de toda la Biblia, pero también uno de los más urgentes, directos y encendidos. Judas no escribe con calma, escribe como un hombre que ve el peligro acercarse y despierta al pueblo antes de que sea demasiado tarde. Su mensaje es como un toque de trompeta espiritual. Despierten, fortalezcanse, edifíquense en su santísima fe. No se detengan. Y este llamado no era solo para su generación. Es para nosotros en un tiempo donde la confusión crece, la verdad es relativizada, los falsos maestros se levantan y muchos creyentes viven una fe superficial sin raíces profundas. Pero aquí está el misterio que pocos han entendido. Judas no llama a defender la fe solo contra amenazas externas. Nos invita primero a una obra interna silenciosa y poderosa. Edificar nuestra vida espiritual desde el fundamento más sólido y puro, la santísima fe. No se trata de un impulso emocional, ni de un entusiasmo momentáneo. Se trata de una construcción diaria, firme, profunda y consciente. Una vida espiritual que no se quiebra cuando arrecia el viento, porque ha sido edificada con intencionalidad sobre la verdad de Dios. Este estudio no será teórico ni distante. Vamos a entrar en la esencia del mensaje de Judas, entendiendo cómo, en un solo capítulo, nos entrega un manual de supervivencia espiritual para tiempos de apostasía, engaño y decadencia. Descubriremos por qué Judas levanta su voz con tanta urgencia, qué peligros estaban afectando a la iglesia y cómo podemos mantenernos firmes cuando la fe de muchos se está enfriando. Y sobre todo responderemos a esta pregunta: ¿cómo edificar una fe tan sólida que nada ni nadie pueda derribarla? Prepárate, porque Judas no es un libro para leer por encima. Es una alarma espiritual, una advertencia misericordiosa y, sobre todo, un llamado a construir una vida que permanezca. Este es el viaje que vamos a emprender, aprender a edificarnos en nuestra santísima fe y no detenernos jamás. Para comprender la fuerza con la que Judas escribe su carta, es necesario adentrarse en el escenario histórico y espiritual que rodea este breve pero contundente libro. A diferencia de otros autores del Nuevo Testamento, Judas no desarrolla un tratado extenso, ni presenta un discurso teológico detallado. Su carta es una alerta urgente, una advertencia cargada de gravedad, escrita por alguien que reconoce que la iglesia está enfrentando un peligro inminente. Judas se identifica como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Judas 1:1. Este detalle es significativo. La tradición bíblica muestra que tanto Jacobo como Judas fueron hermanos de Jesús según la carne, Mateo 13:55. Sin embargo, Judas no usa ese parentesco como título de prestigio. Elige presentarse como siervo. Su enfoque no está en la posición familiar, sino en la autoridad espiritual que proviene de la obediencia a Cristo. El destinatario de esta carta no es una congregación inmadura. Judas se dirige a creyentes auténticos, llamados y guardados por Dios. Se trata de una comunidad que ha recibido enseñanza sólida, pero que ahora está expuesta a influencias peligrosas que pueden desviar su fe. Esta audiencia enfrenta una tensión espiritual, avanzar en la verdad mientras se ve rodeada de voces que intentan confundir, distorsionar y dividir. La crisis que motiva esta carta es una infiltración espiritual. Judas declara que ciertos individuos han entrado encubiertamente. Judas 1:4. No eran enemigos declarados, sino impostores espirituales que se mezclaban con los creyentes, aparentaban piedad y presentaban discursos seductores. Su efecto era letal: torcer la gracia de Dios, promover libertinaje, sembrar división y negar la autoridad de Jesucristo. Este tipo de infiltración
era más peligroso que una persecución externa, porque actuaba como un veneno silencioso dentro del cuerpo espiritual. Judas revela que no tenía intención de escribir esta advertencia inicialmente. Él mismo expresa que deseaba hablar sobre la común salvación, un mensaje de ánimo y unidad. Sin embargo, la magnitud del peligro lo obliga a cambiar abruptamente su propósito. La situación espiritual exige un llamado a la defensa activa de la fe. Judas reconoce que la iglesia está bajo ataque y que la respuesta no puede ser pasiva. El ambiente espiritual de la época era complejo. La iglesia primitiva estaba creciendo, pero también era vulnerable, carecía de un canon bíblico completo, estaba rodeada de culturas paganas, enfrentaba persecución externa y luchaba con diversas interpretaciones doctrinales. En este contexto, cualquier distorsión del Evangelio podía causar un daño devastador. La advertencia de Judas surge de esta realidad. La pureza doctrinal y la firmeza espiritual eran indispensables para la supervivencia del pueblo de Dios. El mensaje de Judas permanece vigente. Las mismas influencias que amenazaron a la iglesia del primer siglo siguen actuando hoy. Doctrinas que suavizan el pecado, líderes que promueven su propia voluntad en lugar de la de Dios, discursos que confunden la verdad y un ambiente espiritual donde muchos se enfrían. La relevancia de esta carta radica en que expone un conflicto que no es histórico, sino continuo. Judas llama a levantarse, a reconocer el peligro y a fortalecer la fe en medio de un entorno hostil. La carta de Judas revela que la batalla espiritual comienza dentro de la comunidad de fe, no fuera de ella. Su mensaje señala la necesidad de discernimiento, firmeza y profundidad espiritual. Frente a la infiltración del error, la respuesta no es el temor, sino la edificación consciente y decidida de la fe. Esta es la base a partir de la cual Judas desarrolla su exhortación, una fe sólida en tiempos de confusión. Judas dirige a los creyentes hacia el núcleo de su mensaje con una claridad sorprendente. Después de describir el ambiente espiritual contaminado por los falsos maestros, presenta el corazón de su exhortación en 2 versículos que resumen no solo la intención de su carta, sino también el camino para permanecer firmes en tiempos de apostasía. Estos versículos son Judas 1, 20, 21. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Este breve pasaje contiene una estructura espiritual precisa y profundamente estratégica. Judas señala 3 acciones esenciales que todo creyente debe tomar para permanecer firme cuando la fe es atacada: edificar, orar y permanecer. Estas no son sugerencias ni consejos ligeros, son instrucciones que marcan la diferencia entre caer en la confusión o mantenerse firme en la verdad. La primera expresión clave es edificando sobre vuestra santísima fe. Aquí la fe no se presenta como un punto de partida meramente doctrinal, sino como un fundamento sagrado, puro, inmutable y digno de construir encima de él. Judas llama a la fe santísima, porque está completamente separada de toda corrupción, duda o mezcla humana. La fe que proviene de Dios no necesita ser ajustada, necesita ser edificada, profundizada y convertida en estructura sólida en la vida del creyente. La segunda instrucción es orando en el Espíritu Santo. Judas presenta la oración no como un acto mecánico, sino como una práctica espiritual que conecta al creyente con la dirección, fortaleza y discernimiento del Espíritu. En medio del engaño y la confusión doctrinal, la oración en el Espíritu es una herramienta indispensable para permanecer alineados con la voluntad de Dios, sensibles a su voz y fortalecidos para resistir. La tercera instrucción es conservaos en el amor de Dios. Permanecer en el amor de Dios no se refiere a vivir de emociones, sino a mantenernos en el ámbito de su voluntad, su verdad y su protección. Judas entiende que el creyente puede salir del lugar donde Dios quiere guardarlo, puede exponerse al error, puede alejarse del amor protector del Padre. Por eso el llamado no es a sentir, sino a permanecer. Conservarse en el amor de Dios implica obediencia,
santidad y comunión continua. Finalmente, Judas añade una cuarta dimensión, que dirige la mirada hacia el futuro, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí, la esperanza se convierte en el ancla del creyente. En tiempos donde el pecado se multiplica y el juicio parece inminente, Judas recuerda que la mirada del cristiano debe permanecer enfocada en la promesa eterna. La vida eterna no es solo un premio futuro, sino la motivación presente para permanecer firme. Estas cuatro expresiones, edificar, orar, permanecer y esperar, constituyen el centro del mensaje de Judas. Este es el diseño espiritual que protege al creyente del engaño, lo preserva en medio del error y le permite avanzar a pesar de la presión espiritual que lo rodea. Judas no pretende solo advertir, pretende equipar. Su carta no se queda en denunciar el mal, sino que muestra cómo un creyente puede mantenerse firme, puro y estable en un mundo espiritualmente deteriorado. Este pasaje se convierte entonces en la brújula del capítulo, un llamado a construir una vida espiritual resistente, activa y orientada hacia la eternidad. Judas introduce su exhortación con una acción clave para la vida espiritual, edificando sobre vuestra santísima fe. Esta expresión revela una verdad fundamental: la fe no es un punto final, sino un punto de partida. No es una experiencia estática, sino un fundamento sobre el cual se construye una vida completa. La imagen de la edificación es intencional. En la antigüedad, edificar requería planificación, esfuerzo constante, materiales resistentes y un cimiento firme. Así también debe levantarse la vida de quien ha creído en Cristo. La palabra edificar implica crecimiento continuo. Una estructura no surge por accidente, se forma mediante decisiones repetidas, disciplina y dedicación. De igual manera, la vida espiritual demanda constancia. La fe inicial establece el cimiento, pero la madurez, la fortaleza y la estabilidad surgen cuando ese fundamento es trabajado y desarrollado de manera deliberada. Judas no habla simplemente de fe, sino de santísima fe. Este calificativo enfatiza la pureza y la naturaleza incorruptible del fundamento dado por Dios. La fe santísima es la verdad revelada, no contaminada por opiniones humanas, filosofías engañosas o deseos egoístas. Es la fe que proviene directamente de la palabra de Dios y que permanece firme sin alteración. Construir sobre ella significa alinear toda la vida con lo que Dios ha dicho, no con lo que la cultura o las emociones sugieren. Edificar esta fe implica varias realidades esenciales. Primero, la fe es el fundamento y no la estructura. El acto de creer abre la puerta, pero una vida sólida requiere añadir conocimiento, obediencia, convicción y madurez espiritual. Una base nunca fue diseñada para quedar sola. Su propósito es sostener algo que crezca sobre ella. Segundo, la edificación requiere constancia. La vida espiritual se debilita cuando se descuida. La construcción se fortalece cuando se alimenta la fe mediante la palabra, la meditación, la obediencia y la práctica diaria de la verdad. Un edificio no se levanta con esfuerzo ocasional, sino con trabajo ininterrumpido. Tercero, los materiales de edificación deben ser puros. Judas enfatiza la santidad de la fe, porque no todo lo espiritual contribuye al crecimiento. Ideas contrarias a la verdad, enseñanzas distorsionadas y hábitos contrarios a la obediencia erosionan la estructura espiritual. Edificar exige discernimiento para aceptar lo que proviene de Dios y rechazar lo que contamina. Cuarto, la edificación es personal. La responsabilidad descansa en cada creyente. Líderes espirituales pueden instruir, pero nadie puede construir la vida espiritual de otro. Judas ordena edificar porque este es el único camino hacia una fe firme y resistente. Quinto, la edificación es urgente. El contexto de la carta muestra un ambiente de engaño, confusión y apostasía. En tiempos de ataque espiritual interno, fortalecer la fe no es un lujo, sino una necesidad vital. Una fe débil se derrumba con facilidad. Una fe edificada permanece cuando el error se multiplica. Sexto, la fe edificada produce estabilidad.
Una construcción firme soporta tormentas, presiones y golpes. Así también, una vida fundada en la santísima fe permanece sólida frente a la duda, el desánimo y la oposición espiritual. La estabilidad no surge de sentimientos cambiantes, sino de una estructura profunda levantada sobre la verdad de Dios. Edificar la santísima fe constituye la primera instrucción de Judas, porque todo crecimiento espiritual se sostiene sobre esta obra. Sin este fundamento trabajado y fortalecido, ninguna otra práctica espiritual puede desarrollarse con firmeza. Construir significa avanzar sin detenerse, levantando una vida que se mantiene firme en medio de la confusión, el error y la presión del mundo. Judas revela que la necesidad de edificar la santísima fe surge porque el entorno es neutro. La iglesia del primer siglo estaba bajo un ataque silencioso, no desde el exterior, sino desde sus propios círculos internos. Personas que se presentaban como creyentes habían entrado encubiertamente para distorsionar la verdad y debilitar la fe de muchos. Su presencia hacía urgente fortalecer el fundamento espiritual. Según Judas, la edificación no ocurre en un vacío. Se construye en medio de oposición, confusión y contaminación doctrinal. Judas describe a estos infiltrados con una precisión contundente. Afirma que son individuos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 1:4. No se trataba de un error inocente ni de una confusión doctrinal leve. Estos hombres usaban el lenguaje de la fe para justificar el pecado, demandaban libertad sin obediencia y afirmaban tener conocimiento espiritual mientras promovían la rebeldía contra la autoridad divina. Su influencia tenía el potencial de destruir la estructura espiritual de la comunidad si ésta no se fortalecía continuamente. Para ilustrar la seriedad del peligro, Judas toma 3 ejemplos del Antiguo Testamento que muestran el patrón repetitivo de la rebelión humana. Menciona a Caín, quien presentó adoración sin obediencia. Su ofrenda tenía forma religiosa, pero su corazón estaba lejos de Dios. Luego menciona a Balaam, un profeta que conocía la verdad, pero fue seducido por la codicia y convirtió su ministerio en un instrumento de corrupción. Finalmente, menciona a Coré, quien se rebeló contra la autoridad espiritual establecida por Dios y arrastró a otros a su destrucción. Estos 3 ejemplos revelan un mismo patrón: apariencia de fe sin sumisión a la verdad, espiritualidad sin obediencia y palabras piadosas sin transformación interior. Judas continúa su descripción con imágenes simbólicas que muestran el impacto destructivo de estas influencias. Los compara con nubes sin agua, prometen abundancia pero no la producen, con árboles otoñales sin fruto, tienen apariencia de vida pero están muertos por dentro, con fieras ondas del mar que producen espuma sucia, y con estrellas errantes, que no tienen dirección ni luz estable. Cada imagen presenta una consecuencia espiritual. Quienes siguen estas influencias quedan vacíos, desorientados, contaminados y sin fruto. El ataque no era solo externo, sino interno. Judas explica que estos individuos introducían división, actuaban según impulsos naturales y carecían del Espíritu de Dios. Judas 1:19. Su presencia generaba confusión, cuestionamientos y desorden dentro de la comunidad. Esta es la razón por la que Judas insiste en la edificación. En un ambiente donde las voces engañosas pretenden tener autoridad espiritual, solo una fe fortalecida puede resistir. La exhortación de Judas a edificar se fundamenta en esta realidad. La fe debe construirse mientras el entorno intenta derribarla. La verdad debe fortalecerse mientras el error busca infiltrarse. La vida espiritual debe desarrollarse mientras otras vidas espirituales se desmoronan. Judas no presenta la edificación como un acto opcional para tiempos tranquilos, sino como un proceso continuo en un contexto de guerra espiritual. Este segmento del capítulo subraya que la edificación no es solo crecimiento, es resistencia. Levantar una estructura espiritual sólida es la manera de protegerse contra enseñanzas distorsionadas,
discursos seductores y prácticas que niegan la autoridad de Cristo. Una fe edificada no se deja arrastrar por la corriente de pensamiento del momento, ni se contamina con la apariencia de espiritualidad que carece de verdad y obediencia. Edificar en medio del ataque significa levantar un fundamento tan firme que ninguna influencia corrupta pueda derribarlo. Judas une la edificación de la fe con una segunda instrucción esencial. Orando en el Espíritu Santo, esta expresión no se reduce a repetir palabras ni a cumplir una práctica religiosa. Define una dimensión espiritual indispensable para resistir el engaño y mantener una conexión viva con la voluntad de Dios. La oración es presentada como la fuerza interior que sostiene la edificación y como el medio por el cual el creyente se mantiene alineado con el propósito divino en medio de un ambiente contaminado. Orar en el Espíritu Santo implica una oración guiada, inspirada y fortalecida por la acción del Espíritu. En la Escritura, el Espíritu Santo no solo da vida, sino también dirección. Revela la verdad, da discernimiento, fortalece la debilidad y mantiene el corazón anclado en lo que agrada a Dios. Por eso Judas no ordena simplemente orar, sino orar en el Espíritu, indicando que la oración verdadera nace del trabajo interior que el Espíritu realiza en quien se rinde a su influencia. La oración en el Espíritu se distingue por varias características profundas. Primero, produce discernimiento espiritual. En tiempos donde abundan voces engañosas, la mente humana no puede distinguir por sí misma entre lo que parece correcto y lo que realmente proviene de Dios. La oración en el Espíritu ilumina el entendimiento, permite reconocer lo falso y lo verdadero, y protege al creyente de aceptar enseñanzas que distorsionan la palabra. Segundo, fortalece el corazón contra el desánimo. Judas describe un ambiente donde la fe de muchos está siendo debilitada. La oración en el Espíritu renueva la fuerza interior, sostiene en la adversidad y da un vigor espiritual que no proviene del esfuerzo humano. El Espíritu intercede en la debilidad, levantando al creyente cuando sus propias palabras no alcanzan y cuando sus fuerzas parecen agotarse. Tercero, purifica los motivos internos. La oración carnal puede buscar intereses propios, pero la oración en el Espíritu alinea los deseos con la voluntad de Dios. Filtra las motivaciones contaminadas y dirige el corazón hacia el propósito correcto. En medio de un tiempo donde algunos convertían la gracia en libertinaje, la oración en el Espíritu preservaba la santidad interior. Cuarto, mantiene una comunión constante con Dios. Judas no presenta la vida espiritual como una serie de actos aislados, sino como un flujo continuo de dependencia. La oración en el Espíritu crea una sensibilidad permanente hacia la presencia divina. Permite caminar en relación viva con Dios, evitar la frialdad espiritual y prevenir el alejamiento que lleva a la confusión doctrinal. Quinto, prepara para la obediencia. La oración en el Espíritu no solo fortalece intelectualmente, sino que impulsa a vivir en coherencia con la verdad. Produce convicción de pecado, despierta la conciencia, afina la voz del Espíritu dentro del corazón y capacita para rechazar aquello que desagrada a Dios. En un ambiente de rebeldía como el que Judas describe, esta oración se convierte en una muralla espiritual. Sexto, guarda de la autosuficiencia. Orar en el Espíritu reconoce que la vida cristiana no puede sostenerse con esfuerzo humano. Es una confesión implícita de dependencia. En tiempos donde algunos confiaban en sus impulsos naturales y rechazaban la guía divina, Judas establece la oración en el Espíritu como el antídoto contra la arrogancia espiritual y la independencia que lleva al error. La conexión entre la edificación de la fe y la oración en el Espíritu es inseparable. Sin oración la fe no puede consolidarse. Sin edificación la oración pierde profundidad y dirección. Judas establece esta segunda instrucción como un pilar que sostiene al creyente en un tiempo donde la confusión espiritual podía infiltrarse en cualquier momento. La oración en el Espíritu no es un suplemento, sino la respiración misma del creyente que desea permanecer en la verdad. Esta dimensión espiritual transforma la oración en un acto de resistencia, fortaleza y preservación interior. En un entorno
marcado por enseñanzas corruptas y por influencias que buscaban destruir la santidad del creyente. Judas presenta la oración en el Espíritu como una práctica imprescindible para mantener la vida centrada en Dios, resguardada de la mentira y fortalecida para perseverar. Judas continúa su exhortación describiendo un tercer elemento indispensable para permanecer firmes en tiempos de engaño: conservaos en el amor de Dios. Esta instrucción expresa una verdad espiritual profunda. El amor de Dios es perfecto, inmutable y eterno, pero el ser humano puede alejarse de ese ámbito protector por causa del pecado, la indiferencia, la tibieza o la influencia de voces que distorsionan la verdad. Por eso Judas ordena permanecer dentro del círculo seguro donde el amor de Dios guarda, corrige, transforma y sustenta. Conservarse en el amor de Dios no se refiere a producir amor por medios humanos, ni a mantener un estado emocional constante. Significa permanecer dentro del espacio espiritual, donde la relación con Dios es viva, el corazón está sometido a su voluntad y la obediencia fluye desde la gratitud. El amor de Dios es un refugio, pero también un ámbito moral. Permanecer en ese amor exige fidelidad, pureza y disposición a ser moldeado por la verdad divina. El llamado a conservarse en el amor de Dios revela varias dimensiones esenciales. Primero, implica continuidad. Judas no habla de un acto puntual, sino de una postura permanente. Permanecer en el amor de Dios significa vivir consciente de su presencia, de su dirección y de su corrección. Es caminar bajo la luz sin permitir que la oscuridad del engaño o del pecado interrumpa la comunión. Segundo, indica responsabilidad personal. Dios mantiene su amor intacto, pero el creyente puede elegir alejarse. Judas presenta el permanecer como un acto deliberado: cuidar la vida interior, proteger la mente, apartar prácticas que enfrían el espíritu y evitar caminos que conducen al alejamiento. La conservación del amor requiere disciplina espiritual. Tercero, se vincula profundamente con la obediencia. Jesús enseñó que permanecer en su amor está ligado a guardar sus mandamientos. De la misma manera, Judas afirma que la permanencia en el amor de Dios no se sostiene con palabras, sino con una vida conducida por la verdad. El amor de Dios no aprueba el error, lo transforma. Quien permanece en ese amor abraza la corrección y rechaza todo lo que pretende contaminar la fe. Cuarto, protege contra la influencia del mundo y del error. En un ambiente donde algunos justificaban el pecado bajo un concepto distorsionado de gracia, Judas afirma que el amor de Dios no promueve el libertinaje. Conservarse en ese amor implica rechazar toda enseñanza que debilite la santidad, que banalice la obediencia o que intente sustituir la verdad por conveniencia personal. El amor divino es un límite protector contra todo aquello que destruye la vida espiritual. Quinto, fortalece la identidad espiritual. Permanecer en el amor de Dios asegura el corazón en la verdad de quién es Dios y quién es el creyente en Él. El engaño pierde fuerza cuando la identidad se afirma en la gracia divina. La confusión doctrinal y los mensajes contaminados no pueden penetrar un corazón que permanece anclado en el amor que Dios ha revelado en Cristo. Sexto, conserva la sensibilidad espiritual. Cuando el creyente se mantiene en el amor de Dios, la conciencia permanece despierta, el corazón no se endurece, la mente no se adormece y el espíritu no pierde discernimiento. Permanecer en el amor de Dios implica caminar cerca de su voz, permitir que su espíritu examine las intenciones y mantener una vida transparente delante de Él. Séptimo, produce fruto espiritual. El amor de Dios es el ambiente donde crece la santidad, la humildad, la perseverancia y el carácter maduro. Donde ese amor permanece, la fe se fortalece, la esperanza se renueva y la obediencia se vuelve natural. Separarse de ese amor lleva a la aridez espiritual, permanecer en él produce vida. Judas presenta este llamado en un contexto donde muchos se estaban alejando de la verdad. Algunos se rebelaban contra la enseñanza apostólica, otros buscaban libertad sin sumisión y otros justificaban prácticas que destruían la comunión. En contraste, conservarse en el amor de Dios era la forma de mantenerse firme en medio de un ambiente donde la espiritualidad se corrompía
Este tercer desafío completa la estructura de protección y crecimiento que Judas expone. Una fe edificada establece el fundamento. La oración en el Espíritu sostiene la vida interior y permanecer en el amor de Dios preserva la relación con el Padre en medio de la presión espiritual. Estos elementos juntos permiten una vida resistente, verdadera y guardada en tiempos de confusión. Judas concluye su triple llamado espiritual con una instrucción que dirige la mirada hacia el futuro, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esta frase revela que la perseverancia no es solo una cuestión de fortaleza presente, sino también de esperanza futura. En un tiempo donde muchos se desviaban por causa del engaño, confusión y la influencia de falsos maestros, Judas establece la esperanza en la misericordia de Cristo como un ancla firme que sostiene al creyente hasta el final. La palabra esperando expresa una actitud activa, no pasiva. No se trata de aguardar con indiferencia, sino de mantenerse en una expectativa constante, vigilante y llena de convicción. Esta espera se fundamenta en un aspecto esencial del carácter divino, la misericordia. Judas encuentra en esta verdad la base de la perseverancia. La vida cristiana no se sostiene por méritos humanos, sino por la relación continua con la misericordia que Dios derrama sobre quienes permanecen en Él. Esperar la misericordia de Cristo implica varias realidades profundas. Primero, afirma la necesidad continua de dependencia. Judas reconoce que nadie permanece firme por su propia fuerza. La vida espiritual se sostiene por la gracia y la compasión de Dios. La misericordia es la puerta por la que el creyente entra en la salvación, y es también el camino por el que continúa avanzando hasta alcanzar la vida eterna. Esta espera reconoce que cada paso depende del favor divino. Segundo, orienta la mirada hacia la eternidad. En medio de un contexto dominado por el error, la inmoralidad y la rebeldía, Judas levanta los ojos del creyente hacia la promesa final. La vida eterna no es solo un destino, sino una motivación que sostiene en la prueba. Mantener la mirada fija en la misericordia futura evita que el corazón se desgaste por la presión presente y fortalece la determinación espiritual. Tercero, preserva del desaliento. Judas describe un ambiente donde la fe de muchos se enfría y donde otros se desvían. Frente a este panorama, la esperanza en la misericordia impide que la oscuridad del momento apague la perseverancia. La certeza de que Cristo cumplirá su promesa otorga consuelo, vigor y firmeza para seguir edificando la fe, orando en el Espíritu y permaneciendo en el amor de Dios. Cuarto, reafirma la centralidad de Cristo. Judas no menciona simplemente misericordia, sino la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esto establece que la esperanza del creyente está completamente centrada en la obra redentora del Hijo de Dios. Es Cristo quien sostiene, intercede, perdona y asegura la entrada al destino eterno. La vida cristiana gira alrededor de esta verdad fundamental. Quinto, da sentido a la lucha espiritual. Las advertencias y exhortaciones de Judas no buscan generar temor, sino revelar la realidad del conflicto espiritual. La esperanza en la misericordia para vida eterna recuerda que ninguna batalla, ningún engaño y ninguna presión es en vano. Todo esfuerzo por permanecer fiel encuentra su recompensa en la misericordia que Dios otorgará plenamente en el día final. Sexto, establece una esperanza purificadora. En la Escritura, la esperanza en la manifestación futura de Cristo impulsa hacia una vida de santidad y preparación. De la misma manera, esperar la misericordia para vida eterna crea un sentido de urgencia moral. Vivir como quien sabe que se acerca el día en que la plenitud de la salvación será revelada. Séptimo, une el presente con el futuro. Judas no presenta la misericordia futura como algo desconectado del presente. La espera transforma la manera de vivir ahora. Quien tiene su corazón anclado en la misericordia venidera, desarrolla un carácter firme, una fe estable y una perseverancia inquebrantable. La esperanza ilumina el camino presente y le da propósito a cada paso. Esta instrucción completa la trilogía espiritual que Judas establece: edificar, orar y permanecer,
sostenidos por una esperanza firme en la misericordia que culminará en la vida eterna. La exhortación no busca producir temor, sino orientar la vida hacia lo que realmente importa. En un ambiente donde muchos se desviaban, Judas dirige la mirada al horizonte eterno, recordando que la salvación no es un concepto temporal, sino una realidad eterna sostenida por la misericordia del Señor. Judas presenta una estructura espiritual, destinada no solo a comprenderse, sino a vivirse, edificar la santísima fe, orar en el Espíritu Santo y conservarse en el amor de Dios. No son conceptos abstractos, son acciones concretas que deben manifestarse en la vida diaria, especialmente en un tiempo donde la confusión doctrinal, la superficialidad espiritual y el engaño se multiplican. La aplicación práctica de estas verdades determina la estabilidad del creyente y define la diferencia entre una fe que permanece y una que se derrumba. La edificación de la fe encuentra su expresión en hábitos espirituales constantes. Leer la palabra con profundidad, meditar en ella, estudiar su contexto y aplicarla con obediencia fortalece la estructura interior. La fe se edifica cuando se practica la verdad, se renuncia al pecado, se corrigen actitudes y se permite que la palabra transforme el carácter. Guardar distancia de enseñanzas que distorsionan el Evangelio, evaluar lo que se escucha y sostener la mente en la verdad, evita que la construcción espiritual se debilite. La oración en el Espíritu se manifiesta en una vida de comunión continua con Dios. No se limita a momentos específicos, sino que se convierte en un fluir permanente de dependencia. Orar en el Espíritu implica buscar dirección, escuchar la voz de Dios, interceder con sinceridad y permitir que el Espíritu examine las intenciones del corazón. En la práctica diaria, esto significa dejar que la oración corrija los deseos, renueve la fuerza interior y mantenga la mente alerta frente al engaño. La oración guiada por el Espíritu produce claridad cuando las circunstancias presionan y firmeza cuando la fe es desafiada. Conservarse en el amor de Dios toma forma en decisiones diarias que protegen la comunión con Él. Rechazar prácticas que enfrían el espíritu, evitar ambientes que distorsionan la santidad, cultivar el arrepentimiento constante y mantenerse bajo la luz de la verdad. Preservan el corazón en el ámbito donde el amor de Dios transforma. La vida diaria ofrece múltiples oportunidades para alejarse del amor divino mediante actitudes de orgullo, indiferencia, desobediencia o conformidad con el mundo. Permanecer en el amor requiere vigilancia espiritual, sensibilidad a la corrección y disposición para caminar bajo la autoridad de Dios. La esperanza en la misericordia futura impulsa decisiones presentes. Quien vive consciente de la eternidad no se rinde al desánimo, no se deja seducir por la mentira y no vive atrapado en lo inmediato. La expectativa de la vida eterna da perspectiva frente a la prueba, resistencia frente a la tentación y propósito frente a la confusión. Esta esperanza influye en la manera de administrar el tiempo, la conducta, las relaciones y las prioridades. Orienta la vida hacia lo que perdura y evita que el corazón sea atrapado por lo que es pasajero. La carta de Judas revela que la vida cristiana no se sostiene por inercia. Cada día presenta voces que compiten con la verdad, influencias que debilitan la fe y presiones que buscan erosionar la comunión con Dios. Por eso la exhortación a edificar, orar, permanecer y esperar es profundamente práctica. Estas acciones protegen la mente del error, fortalecen el espíritu ante la tentación y moldean el carácter en un contexto donde muchos se desvían. La aplicación diaria de estas verdades crea una vida espiritual estable, firme y resistente. Una fe edificada no se quiebra con facilidad. Una vida de oración en el espíritu no se extravía en la confusión. Y un corazón que permanece en el amor de Dios no cae en la indiferencia ni en el engaño. La esperanza en la misericordia futura mantiene el enfoque en la meta eterna y da sentido a la perseverancia presente. Judas muestra que la vida cristiana auténtica es un proceso constante. Cada decisión, cada pensamiento, cada acción puede fortalecer o debilitar la construcción espiritual. La práctica diaria de estas verdades
convierte la fe en una fortaleza capaz de resistir cualquier presión. Edificar, orar y permanecer forman la estructura interna que sostiene al creyente en medio de un mundo que busca derribar la fe. Judas termina su carta con una exhortación que no solo alerta, sino que también fortalece. Después de describir la presencia de falsos maestros, la corrupción espiritual y el deterioro moral que amenazaba a la comunidad, presenta un camino claro para permanecer firmes, edificar la fe, orar en el Espíritu y conservarse en el amor de Dios. Su mensaje culmina con una visión elevada de la misericordia que conducirá al creyente a la vida eterna. Esta conclusión no es un cierre abrupto, sino la cima del llamado que ha desarrollado a lo largo del capítulo. La estructura espiritual presentada por Judas revela que la perseverancia no depende del entorno, sino de la calidad de la vida interior. Las circunstancias externas pueden ser adversas, las influencias engañosas pueden multiplicarse y las presiones espirituales pueden intensificarse, pero una vida edificada en la verdad permanece inquebrantable. La edificación de la fe crea un fundamento sólido. La oración en el Espíritu sostiene el crecimiento y mantiene la sensibilidad espiritual. Permanecer en el amor de Dios preserva la comunión y el carácter en medio de la prueba. La esperanza en la misericordia futura fortalece el corazón y mantiene la mirada en lo eterno. Judas muestra que la vida cristiana auténtica no se define por la ausencia de oposición, sino por la resistencia que la verdad produce en el interior del creyente. La carta revela que la estabilidad espiritual no proviene del ambiente, sino de la relación viva con Dios. La edificación continua, la oración profunda y la permanencia en el amor divino convierten la fe en una estructura capaz de soportar el peso del error, la presión del pecado y la influencia de la confusión. El llamado de Judas es un recordatorio de que la vida espiritual es una obra constante que no se detiene. El mensaje final subraya la fidelidad de Dios. El creyente puede construir, orar y permanecer porque Dios sostiene, guarda y perfecciona la obra que ha comenzado. La misericordia de Cristo asegura la llegada a la vida eterna. Esta esperanza transforma la manera de enfrentar las dificultades presentes y da sentido a cada esfuerzo por permanecer en la verdad. La conclusión de Judas establece que la perseverancia no es un acto humano aislado, sino una respuesta continua a la gracia divina que actúa en el corazón. Esta visión final conduce naturalmente a la adoración y a la dependencia. Judas culmina con una doxología que exalta a Dios como el único capaz de guardar del tropiezo y presentar irreprensibles delante de su gloria con gran alegría. Judas 1, 24, 25. Esta afirmación encapsula toda la carta. Dios guarda, Dios fortalece y Dios conduce al destino eterno. El creyente responde edificando, orando y permaneciendo. La conclusión de este estudio establece que Judas no solo escribió una advertencia, sino un camino. Su mensaje no siembra temor, produce convicción. No desanima, despierta. No señala solo el peligro, revela la fortaleza que Dios provee. La vida cristiana no está destinada a desmoronarse en tiempos de confusión, sino a permanecer firme cuando la fe se edifica sobre la verdad, se sostiene en el Espíritu y se conserva en el amor divino. Este es el diseño espiritual que preserva y transforma. Señor, fortalece la santísima fe que has depositado como fundamento. Haz crecer una vida edificada en tu verdad, firme ante todo error y resistente en medio de cualquier presión. Que tu Espíritu Santo guíe cada oración, ilumine cada pensamiento y sostenga el corazón en comunión constante contigo. Conserva la vida dentro de tu amor, lejos de toda influencia que intente contaminar la verdad y desviar la obediencia. Aviva la esperanza en la misericordia que conducirá a la vida eterna y produce un carácter firme, santo y perseverante. Que tu obra sea completa y que la fortaleza provenga de tu gracia, tu verdad y tu presencia eterna. Amén. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic
a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.